En el bloque de 10 vamos a hablar del eterno debate. ¿Influye o no que los jugadores tengan sexo o estén con sus parejas durante una competencia? Hace años que se viene debatiendo esto y bueno, hoy lo que vamos a hacer es ver un poquito cómo le fueron a estas selecciones de acuerdo a las medidas que han adoptado los diferentes técnicos. Así que vamos a ver cómo le fueron a los jugadores y a los equipos en este mundial. La influencia del sexo en el rendimiento de los futbolistas es un tema de estudio que lleva décadas y sigue sin una conclusión absoluta. En el Mundial de Brasil algunos entrenadores le prohibieron mantener relaciones sexuales a sus dirigidos, otros no, y otros tomaron medidas intermedias. Ahora veremos cómo le fue a los equipos en base a las conductas adoptadas. Los entrenadores que prohibieron tener relaciones a sus futbolistas fueron los de México, Chile, eliminados en octavos de final, Bosnia y Herzegovina y Rusia, que quedaron fuera en primera fase. Los equipos en los que permitieron el sexo son Uruguay, Inglaterra, Suiza, España, Italia, Australia, Holanda, Estados Unidos y Alemania. Inglaterra, España, Italia y Australia no pasaron la primera fase, mientras que Uruguay, Estados Unidos y Suiza alcanzaron octavos y dos están en cuartos de final, Holanda y Alemania. En otro grupo se encuentran las selecciones que permitieron el sexo pero con ciertas condiciones. Ellas son Bélgica, Brasil, Francia, Costa Rica, todos en cuartos de final, y Nigeria eliminada en octavos. En Costa Rica hubo abstención hasta la segunda ronda. En Francia, donde el médico sostuvo que el sexo es relajante para los futbolistas, había limitaciones en cuanto a la frecuencia y el tiempo. Nigeria permitió la visita de esposas pero no novias, y los brasileños pueden tener sexo siempre que no sea acrobático, como dijo Scolari. Por su parte, el DT de Bélgica, Mark Wilmots, prohibió a sus jugadores tener sexo durante las primeras 3 semanas del torneo. Por último, el informe agrupa a las selecciones cuya política sobre el sexo es desconocida: Argentina, Colombia, Camerún, Japón, Argelia, Croacia, Ecuador, Grecia, Honduras, Irán, Costa de Marfil, Portugal, Ghana y Corea del Sur. De ellos, solo argentinos y cafeteros siguen en carrera. No es por salir a favor de los jugadores, pero de los 8 finalistas, 2 tenían permitido el sexo y las otras 5 selecciones también, bajo ciertas condiciones.